La nueva secretaria era una chica de personalidad radiante. Al final de la jornada, se acercó a mí con una sonrisa. El señor Kurosaki vendrá a recoger a Ono Sanoi también. Llevan 10 años juntos y siguen tan enamorados. ¡Qué envidia me dan! Ayako Morimoto, mi eterna rival, soltó una risita despectiva y dijo con un sarcasmo que cortaba el aire. 10 años de noviazgo sin casarse significa que no tiene ninguna intención de hacerlo. ¿No crees? ¿A eso le llamas amor? ¡Qué patético! Mi amiga, Tsukiko Tanaka, saltó para defenderme, indignada. Tú no sabes nada. ¿Acaso no te enteraste del anillo que el señor Kurosaki compró en una subasta el mes pasado por una fortuna? Simboliza el amor verdadero. Es más, escuché de alguien de su empresa que viajó a Francia hace un año para encargar un vestido de novia hecho a medida por un diseñador famoso, una pieza única en el mundo. El rostro de Ayako se descompuso, intentando salvar las apariencias. Espetó un ya veremos, mientras se marchaba. Tsukiko iba a replicar de nuevo, pero la detuve. Déjalo ya, le dije en voz baja. Ayako no se equivocaba. Parecía que Yuto Kurosaki realmente no tenía intención de casarse conmigo. Al salir por la puerta de la empresa, la nieve había empezado a caer. El viento helado se colaba por mi bufanda, haciéndome temblar hasta los huesos. No había ni rastro del familiar Porsche Cayenne negro. Revisé mi móvil. Hacía tiempo que ya no recibía esa avalancha de mensajes suyos. Solo quedaban un par de notificaciones de trabajo, frías y distantes. Hoy tengo que hacer horas extra. Vuelve a casa en taxi. Respiré hondo y le devolví la llamada. Tras varias decenas de segundos, contestó con lentitud. Hola, ¿qué pasa? Su voz sonaba un poco más ronca de lo habitual. Por un instante, me pareció oír la voz melosa de una mujer. Un sonido que se desvaneció tan rápido como apareció, como si alguien le hubiera advertido. Actué como si no hubiera notado nada. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Al otro lado de la línea se oyó el roce de unas telas, y la voz de Yuto se tiñó de impaciencia e irritación. Estoy trabajando. Si no es nada importante, cuelgo. Espera, le interrumpí. ¿Recuerdas que hoy es nuestro 10º aniversario? Un silencio repentino se apoderó de la línea. No le di tiempo a dudar y volví a hablar. Ven a buscarme. Te espero en la oficina. Y sin más, colgué. Mientras esperaba a Yuto, vi a la nueva secretaria despedirse de mí con una sonrisa antes de correr hacia su novio, ese del que siempre se quejaba porque la hacía enfadar. Las mejillas del chico estaban rojas por el frío, pero aún así sonreía mientras sacaba una batata asada de su bolsillo. Por lo que ella contaba, no eran una pareja con mucho dinero. Pero supongo que el amor no es algo que se pueda medir con dinero. Recordé la época más pobre que viví con Yuto, que fue también la época en que más nos amamos. En aquel entonces, Yuto también venía a buscarme y siempre me traía algo delicioso. A veces era un dulce de espino, otras veces yakisoba. Yo le regañaba, diciéndole que era un desperdicio de dinero. Él solo se reía con picardía y me decía, es que cuando veo estas cosas, no puedo evitar pensar en ti. Quiero que puedas comer lo que te apetezca cada día. En aquellos días, yo iba sentada en la parte de atrás de su bicicleta. No teníamos dinero, y el trabajo era duro, pero era feliz. El coche de Yuto Kurosaki se había vuelto cada vez más lujoso. Pero él había dejado de traerme cosas. No sabía si era porque lo había olvidado o porque, simplemente, ya no le importaba. Desde su empresa hasta la mía solo hay unos escasos 10 minutos en coche. A pesar de eso, estuve esperándole en medio del viento helado durante 2 largas horas. Cuando finalmente llegó, me vio esperando en la entrada y frunció el ceño con evidente fastidio. Hace un frío que pela. Podrías haber esperado dentro. ¿Qué haces aquí fuera? Estaba preocupado por mí, o me estaba recriminando por haberle hecho venir, por haber alterado sus planes. Ya no podía descifrar sus verdaderos sentimientos. Pensé que llegarías enseguida, respondí con una calma que no sentía. Se quedó paralizado por un instante, y luego, como si acabara de recordar algo. Desvió la mirada y dijo con un tono que pretendía ser de disculpa, lo siento, había mucho tráfico y me he retrasado, no volverá a pasar. Extendió los brazos y abrió su abrigo, en un gesto para envolverme en un abrazo. Detuve su avance con mi mano. Desde el momento en que se había acercado, un olor desconocido me había golpeado, una mezcla de un gel de ducha que no era el suyo y un perfume dulzón y empalagoso. Subamos al coche, dije en voz baja. Hace frío. Ignorando por completo su gesto interrumpido, me di la vuelta y me metí en el vehículo. En cuanto Yuto se sentó al volante, me tendió una caja. Dentro estaba el collar de rubíes que había comprado en la subasta el mes pasado, junto con el anillo. Ya está bien. No, tenía tu regalo preparado desde hace tiempo. Es solo que he estado muy ocupado últimamente y se me olvidó, lo dijo con un aire despreocupado, como si estuviera calmando a una niña caprichosa que pide un juguete. Yuto, este año cenemos fuera por nuestro aniversario.
Cada aniversario, él preparaba los ingredientes con antelación, y cocinaba una mesa llena de mis platos favoritos. Incluso en nuestros tiempos más pobres, aunque los platos fueran más sencillos, siempre se esmeraba en los preparativos. Arrancó el motor sin mirarme y contestó con indiferencia: claro, ¿dónde quieres ir? Aceptó al instante, por supuesto, así tendría más tiempo para contentarla a ella. ¿Qué te parece el restaurante de Hot Pot Takahashi? Ya, el coche derrapó ligeramente. Fingí no darme cuenta del modo en que sus dedos se habían aferrado al volante y dije con serenidad: está nevando, la carretera resbala, conduce despacio. Sí, fue su única respuesta. Recuperó su expresión habitual, sin mostrar el más mínimo atisbo de nerviosismo. Y preguntó como si tal cosa: ¿y por qué quieres ir allí? Me lo ha recomendado la nueva secretaria de la oficina, dice que es un sitio de hot pot delicioso. ¿Hay algún problema? Fingí ignorancia. Yuto Kurosaki dejó escapar un suspiro casi imperceptible. No, ninguno. El silencio se apoderó del habitáculo. Yo sabía perfectamente por qué estaba tan tenso. A las chicas jóvenes les encantan sitios como ese, de hot pot y té con leche. Era un lugar que ella frecuentaba, lo había visto en su Instagram, donde había publicado fotos desde allí en numerosas ocasiones. En el reflejo del cristal de las ventanas, siempre aparecía una figura borrosa, una figura que yo conocía demasiado bien, la del hombre con el que había pasado mi juventud y me había convertido en adulta. Al llegar, el restaurante estaba abarrotado. Aún así, el dueño saludó a Yuto con gran entusiasmo. En cuanto me vio a mí, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, antes de transformarse en una todavía más salamera. ¿Vienes a menudo?, le pregunté a Yuto. A algunos clientes les gusta negociar en un ambiente como este, explicó él. Pensé que las vicisitudes del mundo de los negocios le habían hecho madurar, convirtiéndole en una persona que nunca mostraba sus emociones. Si no le conociera tan íntimamente, no habría sido capaz de percibir el pánico que se escondía tras su rostro sereno. El camarero nos guió a la que, por supuesto, era la sala privada que ellos solían frecuentar. La particularidad de este restaurante es que cada reservado tiene una decoración distinta, y esta habitación era, precisamente, el escenario de muchas de las fotos de Amy Morimoto. Yuto Kurosaki pidió una olla con 2 caldos, uno de mala picante y otro de dashi de soja. No sé si fue porque el dueño estaba ocupado con otro cliente o porque el camarero se equivocó con la orden. Pero a nuestra mesa llegó una única olla, con un caldo rojo intenso, infernalmente picante. El color abandonó el rostro de Yuto, y se apresuró a pedir que la cambiaran. Durante ese breve lapso de tiempo, no dejó de lanzarme miradas furtivas, y pareció aliviado al ver que mi expresión no se había alterado. Yuto odia la comida picante desde niño. Cada vez que comíamos juntos, yo me aseguraba de que siempre hubiera varios platos suaves para él. Sin embargo, en el Instagram de Amy Morimoto, cada foto mostraba esa misma olla de un rojo intenso, con una leyenda que rezaba: a la persona que quiero no le gusta el picante, pero aún así ha venido conmigo. He oído que el otro día ganaste en una subasta el anillo llamado Amor Verdadero, y que hace un año encargaste un vestido de novia en Francia. ¿Era para mí?, pregunté de repente. La mano de Yuto tembló, y todas las albóndigas de gambas que sostenía con los palillos cayeron en mi lado de la olla. No, es un encargo de un cliente. Llamó al camarero y pidió otra ración de albóndigas de gambas. Forcé una sonrisa y finalmente, incapaz de contenerme más, levanté la vista y le miré directamente a los ojos. Yuto, ¿todavía quieres casarte conmigo? Ni siquiera levantó la cara. Respondió como si estuviera discutiendo un asunto de trabajo. Por supuesto, te lo prometí. No. Quizá notó algo extraño en mí, porque mientras me servía una bebida, añadió en un tono tranquilizador: mijo, no pienses demasiado. Una boda requiere mucha preparación. Es algo que solo pasa una vez en la vida, y no quiero hacerlo de cualquier manera. No dije nada. Bajé la mirada y observé la foto que Amy Morimoto me había enviado hacía apenas unas horas, guardada en mi móvil. Ella llevaba puesto el anillo conocido como Amor Verdadero y lucía el vestido de novia único en el mundo, sonriendo mientras se acurrucaba contra el pecho de él, y él, a su vez, le devolvía la mirada con una ternura infinita. Yuto Kurosaki me había dicho esas mismas palabras hacía mucho tiempo. En aquella época no tenía dinero, y sus amigos, preocupados de que yo le abandonara por ser pobre, le insistieron en que fuéramos al registro civil y nos casáramos de una vez. Incluso entonces, él dijo que casarse conmigo no podía ser algo simple. Prometió que me daría una boda que sería la envidia de todas las chicas del mundo. Pero yo sabía que ya no tenía ninguna intención de casarse conmigo. Saqué el teléfono y puse la foto sobre la mesa, frente a él. Cuando hablabas de un cliente, te referías a tu secretaria. Esperaba que, al enfrentarse a la evidencia,
se pusiera nervioso, que se sintiera acorralado, o que quizás lo admitiera con una pizca de dignidad. Sin embargo, él se limitó a encender un cigarrillo en silencio, dio varias caladas y luego, con una calma espeluznante, empezó a hablar. El novio de Amy murió en un accidente de tráfico. Ella dice que me parezco mucho a él, y me pidió que le ayudara a cumplir un sueño, que nos hiciéramos unas fotos juntos. Te juro que no hay absolutamente nada entre nosotros. Al escuchar sus palabras, un dolor tan agudo me oprimió el pecho que sentí que me faltaba el aire. Yuto, cuando de verdad quieres a una persona, te das cuenta enseguida de cualquier cambio en ella. Sabía desde hace mucho que eras tú quien comía hot pot con la señorita Morimoto. Muchas veces, cuando volvías a casa, desprendías un fuerte olor a guiso picante. Además, tu ropa siempre está impregnada de ese perfume dulzón y empalagoso. Yuto Kurosaki se llevó la manga a la nariz y su rostro palideció por completo. Antes, nunca fumabas delante de mí. Yuto me miró, atónito, y apagó el cigarrillo de inmediato. Finalmente, pareciendo comprender la gravedad de la situación, me miró con pánico en los ojos. Mijo, déjame que te explique. Primero, ¿vas a escucharme a mí? Le interrumpí. Ya había venido aquí una vez, vi la ubicación en su Instagram. Supe que era esta sala privada, y le pregunté al dueño si podía reservarla. El dueño se rió y me dijo que esta sala estaba reservada de forma permanente para un pez gordo. Dijo que a su amante le encantaba el hot pot y que este era su sitio favorito. Desde aquí se ve el río, y se pondría triste si la próxima vez que viniera no pudiera sentarse aquí. Además, soy alérgica a las gambas. Tomé una de las albóndigas de gambas que flotaban en el caldo rojo. Levanté mi vaso de zumo de mango, y también al mango. Me estás confundiendo con ella. El rostro de Yuto Kurosaki se volvió lívido. Ceniciento, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Cada palabra que pronunciaba era una nueva grieta en mi corazón. Y al final, mi voz se quebró en un sollozo y las lágrimas que tanto había contenido brotaron sin control. ¿De verdad crees que no sé lo que has estado haciendo mientras yo te esperaba 2 horas en el frío? Ante mis palabras, las pupilas de Yuto se contrajeron. Su rostro se descompuso en una mueca de puro dolor. Y con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó con una fuerza desesperada, repitiendo mi nombre y pidiendo perdón una y otra vez. Lo siento, dijo, me equivoqué, de verdad que lo siento muchísimo, fue una locura pasajera, la despediré, haré que no vuelva a aparecer nunca más en nuestras vidas, pero por favor perdóname. No, le empujé con todas mis fuerzas y grité, con la voz rota, Yuto, yo ya te perdoné una vez, él seguramente lo ha olvidado, pero hace unos 5 años, en una conversación casual, empezó a hablarme a menudo de una de sus inversoras, de lo bien que le trataba, y de lo mucho que valoraba su trabajo. Tuve una pelea terrible con él por culpa de esa inversora y llegué a romper la relación. Él, presa del pánico, fue a casa de ella a altas horas de la noche y le suplicó que viniera a mi casa a darme explicaciones. Tienen un hijo adorable y su marido es mucho más brillante que yo. Ahora me crees, por favor, no vuelvas a hablar de romper, me da pánico. En aquel momento, Yuto me abrazó con la misma fuerza, aterrorizado ante la idea de perderme, pero entonces no entendí el significado de la sonrisa enigmática que ella me dedicó justo antes de marcharse. Mucho después, por fin comprendí lo que significaba. Yuto Kurosaki me había estado usando para tantear mis límites. Si yo hubiera actuado como si no me importara en absoluto, o si lo hubiera soportado por amor, él habría sido infiel sin ningún remordimiento, habría tenido relaciones con incontables mujeres. Sin embargo, como después de aquello no volvió a mencionar a ninguna otra mujer, decidí darle una oportunidad. Esa paz duró hasta que apareció Amy Morimoto. Él permitió que Amy Morimoto se hiciera fotos y las publicara en Instagram. Permitió que se pusiera el vestido de novia y el anillo para hacerse fotos de boda. Permitió que ella me provocara. Respiré hondo y esbocé una sonrisa amarga. Yuto, ¿acaso crees que ya no puedo dejarte y por eso puedes herirme como te plazca? Es cierto, el tiempo y los sentimientos que he invertido son inmensos. Yo también estoy atrapada en ellos. Pero nadie depende de nadie para vivir. Ya te lo dije la primera vez que hablamos de romper. Si tú no eres capaz de solucionar tus problemas, entonces seré yo quien solucione mi relación contigo. Yuto Kurosaki, llorando a lágrima viva, cayó de rodillas al suelo y se aferró a mi mano. Mijo, de verdad que solo ha sido un error. Ya lo he entendido. Te juro que es la última vez. Tú sabes lo mucho que hemos luchado durante estos 10 años para llegar hasta aquí. Es verdad que me dejé llevar por otra mujer, pero te juro que no volverá a pasar. Estos 10 años que hemos pasado juntos han sido realmente difíciles. Ni Yuto Kurosaki ni yo veníamos de familias adineradas. Yuto Kurosaki era huérfano. Mis padres se habían vuelto a casar y ninguno de los dos quiso hacerse cargo de mí, así que fui criada por mi abuelo. Desde el instituto, siempre estuvimos compitiendo por el primer y el segundo puesto.
En clase se rumoreaba que nos llevábamos a matar, pero nadie conocía el secreto de Yuto Kurosaki. Cada día, a escondidas, dejaba un cartón de leche en mi pupitre, y al salir de clase, me seguía a distancia hasta mi casa para asegurarse de que llegaba bien. Cuando unos matones de la escuela de formación profesional de al lado empezaron a fijarse en mí y me acorralaron en el instituto, Yuto Kurosaki, sin mediar palabra, se peleó con ellos, a pesar de que le abrieron la cabeza y sangraba, me protegió arriesgando su propia vida. Desde aquel día, nadie volvió a molestarme, todos sabían que Yuto Kurosaki era una persona peligrosa. Tras graduarnos, empezamos a salir de forma natural. Al terminar la universidad, solo por nuestro orgullo y nuestras ganas de competir, decidimos quedarnos en una ciudad donde el coste de la vida era altísimo. Vivimos en un sótano oscuro y húmedo, e incluso llegamos a compartir un único tazón de fideos instantáneos. El primer año que montó su empresa, perdió una gran cantidad de dinero. Para pagar las deudas, llegó a tener 3 trabajos a la vez, llevábamos una vida austera, subsistiendo con lo justo. Recuerdo que por aquel entonces, el hijo de un hombre adinerado se fijó en mí y me pidió que saliera con él. Yuto Kurosaki, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, me pidió que rompiéramos. A mi lado solo vas a sufrir, te mereces estar con alguien mejor. En aquel momento, yo solo le quería a él, y me negué a romper bajo ningún concepto. Él, temblando de pies a cabeza, lloró desconsoladamente, pidiéndome perdón y prometiéndome que algún día, me daría una vida cómoda. Después de aquello, su empresa empezó a despegar poco a poco. Con el primer dinero que ganó, me llevó a comprar un anillo de un quilate. Mientras sostenía mi mano, sonrió y me dijo que algún día me compraría uno mucho más grande. Ahora que lo pienso, todo es terriblemente irónico, le empujé con todas mis fuerzas, y las lágrimas caían por mis mejillas como una cascada. A pesar de que conoces nuestros 10 años de recuerdos, Yuto, me has traicionado, le golpeé sin piedad, pero él no dijo nada, soportando cada golpe en silencio. En ese momento, una llamada de Aimi Morimoto rompió la tensa atmósfera. Yuto Kurosaki cogió el teléfono, frunció el ceño e intentó colgar, pero la llamada insistía una y otra vez. Con el rostro pálido, Yuto intentó apagar el teléfono. ¿Por qué no contestas?, dije con frialdad, podría ser algo importante. Yuto Kurosaki, por consideración hacia mí, no se apartó para contestar a escondidas como solía hacer, sino que activó el altavoz. Desde el otro lado de la línea, se oyó la voz débil de Aimi Morimoto. Yuto, estoy en el baño de un bar y unos tipos no paran de acosarme, ¿puedes venir a buscarme? Yuto Kurosaki le gritó, con una crueldad que me heló la sangre, ese no es mi problema, aprende a conocer tu lugar, señorita Morimoto, a partir de mañana no vuelva a la empresa. No se presente nunca más ante mí, de lo contrario, aténgase a las consecuencias. Aimi Morimoto, incrédula, dijo con la voz entrecortada, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás rompiendo conmigo? ¿Por qué, Yuto, no me querías? Dijiste que te casarías. Cállate, la interrumpió Yuto con violencia. Solo me casaré con mi hijo. Te he estado engañando. Nunca me has gustado. Solo estaba jugando contigo. Aimi Morimoto soltó una risa estridente y, tras una pausa, dijo con una voz grave y aterradora. Yuto, estoy embarazada. Te doy 30 minutos. Si no vienes, mataré a este niño, y la llamada se cortó. Yuto Kurosaki miraba el teléfono en silencio, con la llamada ya cortada, como si no pudiera volver en sí. Apretó el móvil inconscientemente, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 20 segundos después, como si hubiera tomado una decisión, dijo con voz grave, «Mijo», le pregunté, ¿vas a abandonarme otra vez por ella? Yuto Kurosaki se quedó sin palabras, paralizado por la duda. Finalmente, con un hilo de voz, se atrevió a decir, es una vida, ¿entiendes? Estaba esperando mi decisión. Si yo le permitía marcharse, su sentimiento de culpa se aliviaría, como no asentí. Él, viendo cómo pasaba cada segundo en el reloj, se levantó por fin. «Mijo, solo iré a ver qué pasa. Espérame, por favor», sin siquiera esperar mi respuesta, corrió hacia la puerta. Justo cuando su mano tocaba el pomo, dije con una risa carente de toda alegría, «Yuto, en realidad, yo también tenía un secreto que contarte hoy, pero ya no importa». Sin embargo, él no tuvo tiempo de responder, abrió la puerta mientras marcaba un número a toda prisa y se fue. Esperé hasta que el sonido de sus pasos se perdió en la distancia. Entonces, contuve todas mis emociones, saqué un pañuelo del bolso y, lentamente, me sequé las lágrimas. Aprendí desde muy joven que, además de la violencia, las lágrimas son el arma más poderosa. Sobre todo, saber llorar con belleza te puede ganar la compasión de cualquiera. Fui criada por mi abuelo, y los niños del barrio siempre me insultaban.
llamándome perra callejera sin padres. Yo siempre les daba una paliza con una sonrisa en la cara. Y cuando llegaba algún profesor, rompía a llorar desconsoladamente. Nadie fue capaz de reñirme jamás, ni siquiera Yuto Kurosaki lo sabe. Pero aunque él no hubiera aparecido aquel día, yo tenía mis propios planes para vengarme de aquellos matones, porque yo, por naturaleza, soy una persona que siempre devuelve los agravios recibidos, que se aferra a cada pequeño detalle, y por eso, Yuto Kurosaki, Aimi Morimoto, no os perdonaré, jamás. En este preciso instante, Yuto Kurosaki debe de estar consumido por un profundo sentimiento de culpa hacia mí. A partir de ahora, aceptará cualquier condición que yo le imponga. Y Aimi Morimoto, por su parte, no se rendirá tan fácilmente, no ahora que lleva a su hijo en el vientre. Jugueteaba con una memoria USB entre mis dedos mientras una sonrisa se dibujaba en la comisura de mis labios. Yuto, si supieras lo que acabas de perder, ¿cuánto te arrepentirías? Salí de la sala privada, saqué un sobre del bolso y se lo entregué al joven camarero que nos había traído la olla de sopa antes. Buen trabajo, esto es una recompensa. Yuto Kurosaki no vino a buscarme hasta la mañana siguiente. Tenía los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, agotado por la falta de sueño. Mijo, ayer hablé claramente con ella. No volverá a aparecer en nuestras vidas nunca más. Esta es su carta de renuncia. ¿Podrías darme una última oportunidad? Me miraba con cautela, con una actitud que rayaba en lo servil. Ignoré su mirada, tomé un sorbo de mi café solo y, después, hablé con lentitud. ¿Qué ha pasado con el niño? Las pestañas de Yuto Kurosaki temblaron levemente, tras un momento de silencio. Respondió, mijo, no te preocupes, haré que aborte. Sonreí para mis adentros. Ese era el gesto que siempre hacía cuando mentía, conteniendo las náuseas. Dije, nuestros 10 años de relación no son algo que se pueda tirar a la basura fácilmente. ¿Recuerdas cuando vivíamos juntos en aquel sótano? Aquel invierno fue muy frío, y nos acurrucábamos en la cama para darnos calor. Entonces dijiste que, cuando fueras rico, construirías una casa enorme con calefacción por el suelo y me darías la mejor vida posible, que retransmitirías nuestra boda en directo para que todo el mundo supiera que soy la novia más feliz del mundo. Él, sintiendo en mis palabras una posibilidad de reconciliación, asintió con una alegría desbordante. Lo recuerdo todo. Sonreí levemente, te daré una última oportunidad, pero tendrás que aceptar mis 3 condiciones. Las que sean. Aceptaré cualquier cosa, te daré todo lo que quieras. Levanté la mano para interrumpirle, no te alegres tan deprisa, escucha primero mis condiciones. Primero, expulsarás a Aimi Morimoto de esta ciudad para siempre. Segundo, tendremos una boda por todo lo alto, retransmitida en directo. Tercero, recibiré el certificado médico de la interrupción del embarazo de Aimi Morimoto. La sonrisa de Yuto Kurosaki se congeló en su rostro, pero yo ya no tenía tiempo ni ganas de seguirle el juego. Yuto Kurosaki dejó escapar un suspiro, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Su rostro se iluminó, con la expresión de quien acaba de culminar una tarea titánica. Con una sonrisa gélida, apreté el móvil en mi mano mientras leía el provocador mensaje que me había enviado Aimi Morimoto. Zorra, ¿de verdad crees que Yuto me va a dejar? Me ha dicho que me llevará al extranjero, y cuidará de mí hasta que dé a luz, y cuando nazca el niño, volveremos juntos. Te lo diré claramente, Yuto ya no te quiere. Dijo que, si no fuera porque llevaba 10 años contigo, se habría casado conmigo. Apagué el móvil y respiré hondo. No te preocupes, Aimi Morimoto, tu castigo divino llegará muy pronto. La boda se fijó para finales de este mes. Yo me encargué de casi todos los preparativos. En un momento tan crucial, no podía permitirme ningún error. Yuto Kurosaki, convencido de que yo realmente había olvidado el pasado, repartía felizmente las invitaciones de boda cada día. Pronto llegó el gran día. Todos los invitados habían sido seleccionados por mí, eran peces gordos de la industria, entre ellos se encontraba Satoru Sano, presidente del grupo Sano, con quien Yuto tenía importantes lazos comerciales. Me ajusté la cola del vestido de novia y caminé lentamente hacia Yuto Kurosaki. En la gran pantalla tras él, se proyectaban imágenes de nuestros 10 años juntos. Cuánto me había amado en aquel entonces. Su móvil estaba lleno de fotos nuestras, no importaba lo que yo hiciera, él nunca se cansaba de capturar el momento. Yuto Kurosaki estaba de pie frente a mí, con la mirada fija en la mía, contagiado por la atmósfera del lugar. Sus ojos también se humedecieron, y la mano con la que sostenía el micrófono temblaba. Sin embargo, en ese preciso instante, la gran pantalla cambió bruscamente. De repente, empezaron a proyectarse fotos íntimas de Yuto Kurosaki y Aimi Morimoto, acompañadas por la grabación de una conversación que nunca debió salir a la luz. Yuto, ¿de verdad vas a hacer que aborte a nuestro hijo?
es tuyo. Se oyó la voz serena de Yuto Kurosaki. Tranquila, como es mi hijo, me aseguraré de que nazca sano y salvo. Entonces, ¿por qué te casas con ella? No puedes dejarla. No tengo más remedio. Llevamos 10 años juntos. Tengo que darle un cierre digno. Además, afecta a la imagen de la empresa. No te preocupes. Te lo he dado todo a ti, ¿no es así? Salvo el certificado matrimonial, el vestido de novia, el anillo, todo te lo compré porque tú lo querías, para mí. Mi primera novia eres tú. Es más, como me pediste que no la tocara. Desde que estoy contigo, no la he tocado ni una sola vez. Él cogió a Emi Morimoto en brazos y salió corriendo del recinto. Los invitados que quedaban se miraron unos a otros y, visiblemente incómodos, empezaron a marcharse, sin siquiera tomarme un momento para quitarme el vestido de novia. Llamé con urgencia a Satoru Sano. Señor Sano, esta es la propuesta que he preparado sobre el proyecto Toho, le agradecería que le echara un vistazo. Había sido casi imposible acercarse a Satoru Sano hasta ahora. Me habían rechazado en repetidas ocasiones, sin ni siquiera concederme una reunión, pero sabía que, con la difusión de la retransmisión en directo de la boda de hoy, el precio de las acciones de la empresa de Yuto Kurosaki se desplomaría inevitablemente. El grupo Sano estaría buscando otras empresas con las que colaborar, y esta era mi oportunidad de oro. Él levantó la vista al oír mis palabras y frunció el ceño. Señorita Ono, acaba de ser traicionada, y sin embargo, no parece usted muy triste. Sonreí levemente. Si la suerte me abandona en el amor, no puedo permitirme el lujo de perder también en todo lo demás. Detesto la idea de quedarme sin nada. Me miró de arriba a abajo con una chispa de interés en los ojos y, lentamente, dijo, incluso si no colaboramos con el grupo Kurosaki, además de Oshisora, hay otras empresas más adecuadas. ¿Por qué debería darle a usted esta oportunidad? Levanté la barbilla, le miré directamente a los ojos y sonreí con serenidad. Señor Sano, yo no entro en batallas que no he preparado. Si me da esta oportunidad, podrá juzgarlo por sí mismo. Le aseguro que con mi ayuda, sus ambiciones se harán realidad. Satoru Sano se graduó de la universidad hace 3 años, heredó el negocio familiar y en solo 2 años, silenció a todos sus ambiciosos parientes uno por uno. Aunque normalmente es un hombre caprichoso, es el tipo de persona que siempre consigue lo que quiere. Si lograba convencerle, la colaboración entre el grupo Sano y mi empresa, Oshisora, sería un hecho. Él curvó lentamente la comisura de sus labios y aceptó mi propuesta. Justo antes de irse, señaló mi vestido de novia, y con un tono inusualmente serio, dijo que si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo. Sonreí y rechacé su oferta. El éxito ya era inevitable. La venganza era un plato que debía servir yo misma, o no me quedaría satisfecha. Tal y como esperaba, las acciones de la empresa de Yuto Kurosaki se desplomaron, la retransmisión en directo de la boda se hizo viral, y, menos de un día, ambos fueron objeto de una condena masiva en Twitter. Una tras otra, las empresas empezaron a cancelar sus contratos con el grupo Kurosaki para evitar problemas, exigiéndole indemnizaciones por daños y perjuicios. Poco después, Yuto Kurosaki se declaró en bancarrota. Satoru Sano, tras estudiar mi propuesta, en aquel entonces no tenía forma de involucrarme en los proyectos del grupo Sano y llevaba demasiado tiempo estancada en el puesto de vicepresidenta. Por eso, cuando descubrí la sospechosa relación entre él y Emi Morimoto, no rompí con él de inmediato. Era un hombre con el que había pasado 10 años. Si no exprimía hasta la última gota de su valor útil, esta relación habría sido una pérdida demasiado miserable. En los últimos meses, a medida que avanzaba el proyecto de desarrollo de Toho, me fui acercando poco a poco a Satoru Sano. Hoy, con el trabajo principal ya concluido, y solo quedando por confirmar algunos detalles menores, Satoru Sano nos invitó a todos a cenar para celebrarlo. Durante la cena, el jefe de proyecto de la otra parte me dijo con una sonrisa: señorita Ono, pruebe las gambas encurtidas en vino de aquí, son una auténtica delicia. Antes de que pudiera abrir la boca, una voz grave y atractiva se interpuso: es alérgica a las gambas. La gente a nuestro alrededor nos miró alternativamente a él y a mí. El jefe de proyecto, sintiendo la atmósfera incómoda, se apresuró a cambiar de tema. Mi amiga Tsukiko, sentada frente a mí, me susurró: oye, ¿no crees que le gustas al señor Sano? Al principio, Satoru Sano me trataba de una manera puramente profesional. Yo me limitaba a informar sobre el progreso del proyecto en la reunión semanal de los lunes, y el resto del trabajo lo coordinaba con el personal a cargo. Pero con el tiempo, empezó a tratarme de una forma un poco especial. Nadie más se sienta en el asiento del copiloto de su coche, pero cada vez que terminábamos una fase importante del trabajo, insistía en llevarme a casa. Cuando me invitaba a comer,
Siempre tenía en cuenta mis gustos y lo que no me gustaba. Si tenía la regla, siempre había un vaso de agua caliente esperándome en la mesa. Miré al hombre sentado frente a mí. Tenía unos rasgos bien definidos y un rostro perfectamente esculpido, con una sonrisa siempre enigmática en los labios. Su comportamiento era afable y natural, pero sin perder un ápice de elegancia. Sus ojos profundos como un pozo sin fondo, ahora me miraban directamente, sin disimulo alguno. Sonreí y no dije nada. Después de la cena, Satoru Sano y yo caminábamos los últimos. Me miró y como si tal cosa, preguntó, ¿en qué estabas pensando antes? Durante la cena, Aimi Morimoto me había enviado otro mensaje provocador. De hecho, la frecuencia de sus mensajes no paraba de aumentar. Parecía que Yuto Kurosaki estaba empezando a arrepentirse. De no ser así, ella no estaría tan furiosa. Según me contó un amigo en común, después de que Yuto Kurosaki y Aimi Morimoto huyeran de la ceremonia, se casaron en secreto, pero con todo el escándalo. El matrimonio. Satoru Sano frunció el ceño y dijo con una sonrisa enigmática, «¡Qué honesta eres!». Le llevé al restaurante Takahashi. Ya, tomé una foto sugerente y la publiqué en Instagram con el siguiente comentario. Alguien que sí come, hot pot, picante conmigo. Él, observando mis acciones, golpeó ligeramente la mesa con la yema de los dedos y curvó los labios. Eres una persona terrible, pero tu habilidad es excepcional. Me gustas. La primera vez que nos vimos, también fue así de caprichoso. Eres una persona realmente cruel, pero no puedo negar que tienes talento. No puedo negarme a ti. Ignoré sus palabras, sin saber si eran un cumplido o no, y sonreí, levemente. Me levanté, contemplé el brillante paisaje nocturno a lo lejos y volviéndome hacia él, le pregunté, ¿cuánto crees que tardará en llegar? Satoru Sano agitó el zumo de naranja en su vaso y dijo con indiferencia, quién sabe, pero como te he traído yo, tengo la responsabilidad de llevarte a casa. 20 minutos después, Yuto Kurosaki abrió la puerta de la sala privada, sin aliento. Si no me fallaba la memoria, desde su empresa hasta este restaurante se tardaban al menos 30 minutos, mijo. Yuto Kurosaki estaba demacrado, con las mejillas hundidas y el rostro marcado por las dificultades de la vida. Incluso su traje parecía no ajustarse a su cuerpo. Me miró fijamente y luego, al ver a Satoru Sano a mi lado, apoyado en la barbilla con aire aburrido, frunció el ceño. Mijo, miré a Satoru Sano, se levantó rápidamente, se dirigió hacia la puerta con aire lánguido, y al pasar junto a Yuto Kurosaki, le golpeó deliberadamente con el hombro antes de salir. 2 segundos después, la puerta se abrió de nuevo. Satoru Sano, apoyado en la pared, levantó la barbilla hacia mí. Estaré justo aquí fuera. Si pasa algo, llámame. Le daré una paliza. Dicho esto, recuperó su aire de joven aristócrata y cerró la puerta con calma. Yuto Kurosaki me miró durante un rato antes de preguntar, ¿cómo has estado últimamente? Asentí, desde que os fuisteis. He tenido una vida muy plena, porque todo fue un plan mío. Me siento satisfecha de haberme vengado de vosotros. Se tocó la nariz, incómodo y balbuceó. Tú y Satoru Sano me miró con una expresión cargada de esperanza, pero yo, sin evitar su mirada, se la devolví directamente. Mi relación con él no es asunto tuyo. Yuto Kurosaki bajó la mirada, sus labios se torcieron en una mueca de dolor y dijo con amargura, fui un completo idiota. Ay, me abortó, se llevó mi dinero y desapareció. Solo cuando lo perdí todo, me di cuenta de lo importante que eras para mí, dijo, no podemos empezar de nuevo. Esta vez te protegeré el resto de mi vida, como antes. Sus palabras ya no resonaban en mi corazón, las frases que una vez me hicieron vibrar no eran más que un eco vacío. Yuto, le interrumpí con calma, solo te arrepientes porque lo has perdido todo, no porque me ames. Además, nuestros 10 años terminaron con tu traición. Ya no hay vuelta atrás. Me levanté y cogí mi bolso. Adiós, señor Kurosaki. Dejando atrás su rostro lleno de desesperación, abrí la puerta. Satoru Sano se apartó tranquilamente de la pared y me tendió la mano. Estaba cálida. ¿Has terminado? Asentí y tomé su mano. Empezamos a caminar juntos por la ciudad nocturna. Ya no miré hacia atrás. La venganza había terminado, pero no era el comienzo de algo nuevo, sino simplemente el hecho silencioso de que yo, por fin, volvía a caminar con mis propios pies. Tiempo después, cuando empecé a tener algo más de dinero. Recordé la expresión de su rostro en aquel entonces y sin que él lo supiera, comencé a buscar a sus padres. Durante años no hubo ninguna pista. Pero justo cuando apareció Aimi Morimoto, el detective que había contratado hizo un pequeño avance. Yuto Kurosaki era, en realidad, el joven heredero del famoso grupo Morimoto. Y no es que se hubiera perdido, sino que había sido secuestrado por los propios padres de Aimi Morimoto. Al parecer, logró escapar durante el secuestro y fue acogido en un orfanato local.
A causa de una fiebre alta y prolongada, perdió los recuerdos de aquella época, sin siquiera acordarse de que una niña pequeña le había engañado para salir a jugar, casi provocando su secuestro. Esa niña no era otra que Amy Morimoto. Desde entonces, los verdaderos padres de Yuto Kurosaki gastaron toda su fortuna buscándole, hasta que finalmente tuvieron que declararse en quiebra, sumidos en una profunda tristeza. Fallecieron hace 2 años. En realidad, si le hubiera mostrado esta información en aquel momento, probablemente no le habría conmovido demasiado para alguien como él, que en aquel entonces tenía todo lo que deseaba. Los lazos familiares no debían de tener mucha importancia. Sin embargo, ahora que lo ha perdido todo, esas palabras que no pude decirle en el restaurante de Hot Pot se convertirán en una espina que se clavará en su corazón para siempre. Desde ese instante, él perdió el rumbo y, con ello, lo perdió todo. Aquella noche, Yuto Kurosaki y Amy Morimoto tuvieron la mayor pelea de sus vidas. Yuto gritó que la familia de Amy le había arruinado la vida. Amy le espetó que, mientras llevara a su hijo en el vientre, Yuto Kurosaki jamás podría olvidarse de ella. Ni siquiera después de muerta. Yuto, ciego de ira, se abalanzó sobre Amy. Al final, Amy sufrió un aborto espontáneo y resultó gravemente herida. Pasando 3 meses en el hospital, Yuto Kurosaki fue condenado a 3 años de prisión por un delito de lesiones. Cuando Tsukiko me contó esto, no sentí nada en especial. Era el final que esperaba. Amy Morimoto no tenía estudios ni sabía trabajar, y ahora, además, tenían una discapacidad en la pierna. Le sería difícil seguir viviendo en esta ciudad. Yuto Kurosaki estaba en la cárcel y decían que su estado mental era inestable. Ambos habían cosechado lo que sembraron. Mientras tomaba mi café, vi que Tsukiko me guiñaba un ojo. Me di la vuelta y vi a Satoru Sano de pie con un ramo de rosas. No había rastro de su habitual aire lánguido, y los lóbulos de sus orejas estaban ligeramente enrojecidos. El otro día dijiste que saldrías conmigo si de verdad llegaba a quererte. Pues bien, ya lo he decidido. Me gustas, así que a partir de hoy voy a conquistarte. Yo sonreí, una sonrisa genuina que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y acepté las flores. Por primera vez, me di cuenta de que estaba mirando hacia el futuro con una pequeña, pero real, expectativa.